último día de la semana. ¿Estarás contenta? Sí, ¿Te gusta sí, el viernes? Me encanta el viernes. Viernes porque me toca todo el viernes, sábado y domingo para trabajar en la casa, para limpiar, ordenar. Uno siempre necesita tiempo. Al mercado, mejor no. Los precios están. A propósito de economía y de política, hoy le contamos que estamos esperando a Jaime Dum. A ver qué nos cuenta, ¿no? Un gran invitado. No fue invitado a la fiesta eleccionaria. No, lo desinvitaron, no lo dejaron entrar a la papeleta. Las dos ausencias, Jaime Dum y Evo Morales. Otra habría sido la historia con estos dos candidatos en la papeleta. Pero bueno, se anota lo que se ve como en el cacho y esta vez los dados beneficiaron a Rodrigo Paz. Mentira, no los dados, la votación de la población. A propósito de viernes, es el último día en el que tenemos una gráfica de Víctor Hugo Romero por esta semana. El lunes vuelve a trabajar. Vamos a ver qué ha preparado Víctor Hugo Romero. A ver. ¿Qué dice? Esta es la transición. Dice, esa es la Casa Grande del Pueblo y en esta transición... Ingresa la empresa privada a la Casa Grande del Pueblo y sale el aparato público. ¿Él qué quiere decir acá? Que es un poco una privatización, ¿no? del gobierno. ¿Será tanto así? Si hacemos caso a las primeras declaraciones del presidente electo Rodrigo Paz, es muy probable, está llamando a la inversión privada y la empresa privada sin duda está pensando que va a tener mayor espacio que con un gobierno como el del MAS. ¿Cuál MAS? En este caso, el MAS arcista. Hablando del MAS arcista, le cuento que parece que es posible que las colas se vayan achicando porque se ha dado luz verde para importar diésel y gasolina de manera directa. Esto, esperemos, puede traer consecuencias inmediatas. Ojalá se vayan reduciendo las colas. Esa nota que les mostramos es de El Deber. Hay luz verde para importar diésel y gasolina de manera directa. A propósito de la economía, le cuento también que han subido algunos precios de las carnes, el queso. Vamos a hablar de economía también con Jaime Dum. Pero perdón, vamos a hacer un alto acá. Hay luz verde para importar diésel y gasolina de manera directa. ¿Qué pasa con esto? Esto tiene una incidencia muy fuerte en la economía. ¿Por qué? Más allá de que ¿cómo se llaman? Los cerealistas que buscan para cubrir la cosecha y demás, que necesitan para las maquinarias y los camiones esa gasolina y que de cualquier manera la quieren conseguir, bárbara, lo pueden hacer por su cuenta. Pero, además, ya no van a comprar subsidiado. Por otro Ahí lado, no hay subsidio. Lo compran directo a lo que vale. Claro. Y por otro lado, en el plano internacional, Xi Jinping felicita al presidente electo. Nos dice el mandatario chino que hay buena relación entre los dos países, que son socios y que hay que intensificar las relaciones. Esta nota también es del periódico cruceño El Deber. Y quiero terminar con una pequeña notita. Tiene que ver con el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, también la tomé del Deber. El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, dice que se va a tender la alfombra roja a la DEA. Esta es una nota que también tomamos del Deber. Me llama la atención porque alfombra roja a la DEA, ¿qué esperaban? ¿Que Rodrigo Paz sea la continuación del MAS? Rodrigo Paz no es masista, pese a algunas tendencias en las campañas. Rodrigo Paz es Rodrigo Paz, Lara es Lara y veremos a continuación cómo van a marcar las relaciones internacionales y la política económica en el país, ¿no? Claro, yo pregunto, con todo respeto, aunque parezca con sorna, pero es con respeto. ¿Rodrigo Paz le tiene que pedir permiso a este gobierno para ver cómo va a gobernar? ¿Tiene que pedirle la receta? Porque ahora es una cosa, yo nunca vi un político gana las elecciones, 50%, 55%, lo que fuere, y dice, va a cambiar la economía, va a cambiar el país. Bueno, ganó. Ganó y va a diseñar lo que tenga que diseñar y ejecutar lo que tenga que ejecutar. Lo que yo digo es, a estas alturas,
del gobierno arcista, porque el MAS, creo que como lo conocemos ya no existe más, está el ala evista, androniquista, hablando de Andrónico, dijo que Evo lo destruyó todo, no, ellos se siguen dando de cuchilladas y así les fue. Está Evo Morales en el Chapare, en su cápsula con su núcleo, Andrónico que dice que Evo Morales destruyó todo y así le fue a Andrónico, Eva Copa ni llegó a las elecciones y el presidente Arce llegó como llegó y nos hizo llegar como nos hizo llegar con esta crisis económica, por supuesto crisis política, por supuesto institucional y yo digo, saliendo ya del gobierno con los porcentajes que han obtenido, llegar y decir que se le va a tender la alfombra roja a la DEA, coincido con Jorge, verá el presidente electo a quién le tiende alfombra roja. Lo que sí, alfombra kilométrica ha tendido este gobierno y es la alfombra de las filas que estamos viviendo. Escasez de dólares, escasez de diésel, escasez de gasolina y lo que me interesa a mí, el precio de mi queso, de mi café, el precio de la carne. Hoy estábamos discutiendo con la trabajadora del hogar que tan buenamente me colabora y me decía, compramos pollo, no entero, por pedazos. Esa es la situación en la que nos están dejando. Entonces, alfombra roja, que el presidente electo tienda las alfombras rojas que tenga que tender. Lo único que le pedimos al presidente Arce a estas alturas es que vaya a la posesión de Rodrigo Paz. Por respeto, no a Rodrigo Paz, por respeto a todos los bolivianos, los que votaron por él, a ese 55.1% que sí votó por Arce, y al resto de los bolivianos. Ir, dar la cara y entregar el mando, lo merecemos, creo, todas y todos los bolivianos. Eso de mi parte. No, todo bien, pero esto... Todo mal, todo mal. Me refiero a que hay una moda, como te digo. Es como si yo compro el canal Avia Yala, aceptan vendérmelo, y el que me lo vende me dice, vos lo que tenés que hacer es dirigir el canal de esta manera, así. No, lo compré. Hago lo que a mí me parece. Sí. Y eso pasa con los gobiernos. Sí. En ese caso estás hablando de dinero, acá con más legitimidad porque se trata del voto popular. Por supuesto. Ese sí que no tiene valor. Bueno, no tiene el valor del dinero, tiene un valor moral, tiene el valor que un político más debería preservar, que es el valor del voto. Ni siquiera es dinero, es el voto de todos nosotros y nosotras. Indulto presidencial, esta nota la tomé del periódico La Razón, con esto terminamos. Decreto 5460, libertad a los detenidos preventivos, básicamente, es un indulto presidencial bajo este decreto 5460 que da libertad, dicen, según estas primeras declaraciones de las autoridades, libertad a los detenidos preventivos por delitos menores. La idea es evitar el hacinamiento. Yo, como soy mal pensada, me pregunto, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué a estas horas se están acordando del hacinamiento en las cárceles? No sé, creo que hay que mirar con más detalle. Bueno, voy a recibir, creo que ya van a tocar el tema. Los gobiernos. Cuando Joe Biden se fue, en las últimas 3 horas firmó 400 indultos. Obviamente vino Trump y anuló los 400 indultos, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a esperar a Jaime Dun, ex candidato a la presidencia. Vamos a hablar un poquito de lo que pudo haber sido, pero sobre todo lo que reclamó Dun. Apagamos el incendio, lo he citado yo varias veces esta semana. Apagamos el incendio y después, ¿qué se viene? ¿Qué como modelo económico? ¿Qué Bolivia? Es verdad, a mediano y largo plazo. Enseguida voy a ir a abrir la puerta y a servir té. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Provi. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo
Continúas viendo. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alíviate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Proven. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ricardo Paz, que es un analista muy reconocido, muy valorado, ha trabajado añares. Muy cuestionado también, ¿no? Bueno, pero El ha trabajado país mucho, tiene una gran polarizado. experiencia. Dijo acá el martes en La Guarida, dijo, si hubiese estado en la carrera eleccionaria Jaime Dung, hubiera cambiado todo el tablero. Él lo daba como un gran protagonista a definir el título, como decimos en el fútbol. Y lo acabamos de decir en la introducción, de Claro. haber tenido una papeleta con Dung y con Evo Morales, Dios mío, otro habría sido el panorama. Totalmente. Y otro el destino Totalmente. electoral de Doria Medina, de Rodrigo, de Tuto. Y eso nos movió a invitar a Jaime. ¿Cómo vas, Jaime? Jorge, gracias, Claudia, muchas gracias Ay, gracias por estar en persona. por estar además. aquí. Muchas gracias por darme la oportunidad. Segunda vez en La Guarida. Sí. Y le vamos a dar Creo la que llave sí. de todas maneras. Está ¿No? perfecto. Exacto. Sí, claro que sí, para que se saque una copia y venga cuando quiera. Bueno. Excelente, Esta es nuestra aquí llave está. símbolo, la llave de la hospitalidad, de la confianza. Así es. Y Es te sentís en tu casa. es capaz podés uno decir de todo los, lo que quieras. es uno de los actos de demostración de más confianza que existe, ¿no es cierto? El darle la llave de tu casa a alguien, así que lo Totalmente, aprecio y que es- mucho. y es Muchas tu gracias. casa, en esta guarida Gracias. vas a tener siempre un lugar, Jaime, estés donde estés, candidato, no candidato, es parte del espíritu de esta casa, ¿no? Acoger a los amigos y eres parte de nuestros amigos. Gracias. Claudia. Jorge anunció mi pregunta, estuvo Ricardo Paz, que decía, no le quiero quitar mérito a Ricardo Paz, quiero decir que Ricardo Paz entra en el mundo de la polarización, como entramos periodistas, actores políticos, analistas, una parte te quiere y la otra no te quiere. Ricardo Paz nos dijo, a mí me dan palo, ni el MAS me ha dado tanto palo como me están dando los tutistas, dijo al ingresar al programa. Así está la polarización todavía. Voy a la pregunta. Ricardo Paz dijo, si entraba Dung, no alcanzaban ni el 5% quienes ganaron en el bloque más conservador en la papeleta. Y yo digo, ¿tanto así? Y te traslado a la pregunta. Mira, lo que te puedo decir, estimada Claudia, es que mientras salían las encuestas oficiales, las autorizadas, las reguladas y controladas, para que quede claro, había otro paquete de encuestas con Jaime Dung. Es más, yo te diría que algunas de estas encuestadoras hacían las dos al mismo tiempo. Debo aclarar que nunca hemos pagado por una encuesta, es imposible, era imposible para nosotros tener ese presupuesto, ¿no? De 80, 120 mil dólares que era necesario. ¿Tanto? Sí, una buena encuesta, ¿no? Una buena encuesta que te cuesta eso. Entonces, sin embargo, tomamos conocimiento de esos resultados y ya vimos que cuando oficialmente salieron las primeras encuestas, donde el primero y segundo casi empatados, iban alrededor del 19%, nosotros ya íbamos por un 23%. Cuando salen las segundas encuestas oficiales, donde el primero y segundo seguían entre 19 y 20 y no avanzaban más, ya habían llegado a su techo. Estamos hablando de Doria Medina, Tuto Quiroga. Exactamente, nosotros estábamos ya en el 38%. Y ya a pocos días de la primera vuelta ya superábamos el 55%.
Es más, alguien ha hecho un ejercicio en boca de urna también que nos ha mostrado y se confirma un 58%, ¿no? Entonces, es más, he tenido la oportunidad de participar en muchísimas reuniones privadas donde ha habido, pongamos de la siguiente manera, ex protagonistas importantes de este proceso electoral, y en el último Zoom que entré un minuto tarde, estaban todos ahí, y cuando yo entro, uno de ellos dice, bueno, aquí está el que si hubiese sido candidato, ni siquiera nos hubiéramos estado reuniendo en este momento, ¿no? Y eso de alguna manera está, más allá de los números, en la conciencia, en el corazón de mucha gente. Jaime, para volver, sin ánimo de volver a desenterrar, pero manteniendo un poco la línea de lo que sucedió, ¿cuál fue el actor que te dejó fuera de la papeleta? ¿Lo tienes identificado? ¿Institución, actor político? ¿Dónde está? Mira, porque hay una acción. Yo te diré que así igual que en las películas hay los actores principales y los secundarios, pero es plural, actores. El principal actor es lo llamemos este sistema, donde había una colusión entre el oficialismo, entre las instituciones del Estado, donde han participado políticos que yo los pensaba ya, cadáveres políticos que sacaron la cabeza, donde ha participado, por supuesto, la alcaldesa de la Alcaldía de La Paz, que nunca se definió si era candidata o era alcaldesa, el mismo Tribunal Supremo Electoral. Y a todo este grupo lo llamemos como este sistema, ¿no? Y realmente es un sistema. ¿Por qué? Porque trabaja y se pone de acuerdo cuando algunas cosas afectan a sus intereses. Ya se olvidan que están en carrera política, se olvidan que uno está contra el otro con esa rivalidad. No, ya son amigos. ¿El Tribunal Supremo Electoral no tuvo nada que ver en esto? No, para mí el Tribunal Supremo Electoral ha tenido muchísimo que ver en esto. Pero por supuesto era importante, ¿no es cierto?, que se realicen las elecciones. Es más, la segunda inhabilitación es pero tan burda, que un estudiante de primer año de abogado te podía decir que se ganaba un amparo sin ningún problema. Porque el decir no es que la fecha no corresponde, una cosa tan básica, además básicamente es el tema de el 25 de junio se han presentado todos los certificados de solvencia fiscal y tú estás presentando el 7 de julio. Bueno, pero claro, porque voy por un periodo de que he sido inhabilitado y de acuerdo a la ley estoy volviendo a hacer. No, la fecha debió haber sido igual que la anterior. ¿Y qué entidad te emite pues fechas anteriores? Además, ¿dónde dice eso? Entonces fue tan burda la cosa y el tema procedimental y que nos ponen 14 minutos tienes para meter el documento si no quedas afuera y nos obliga a tirarnos en la calle, a volver a foliar las cosas, ¿no es cierto? Todos esos temas son parte de este sistema, pero sin embargo nosotros tomamos una decisión que es muy importante de no hacer el amparo constitucional que nos correspondía en ley y lo ganábamos, porque corríamos el riesgo de que nuestro amparo se utilice como una excusa legal para paralizar las elecciones. Es decir, yo podría haber logrado lo que Evo Morales no pudo lograr. Y ahí decimos, se acaba esto. Sí, tenemos que parar y dejar que corra el cronograma electoral. Hablando de Evo Morales y haciendo una lectura puramente política, uno piensa, ¿quiénes básicamente necesitaban que Evo Morales no entre a la papeleta? En lo concreto, en la contienda, era el propio mundo masista, comenzando con Arce, y creo que le vino bien finalmente a Andrónico, a Eva Copa, porque se estaban dando de puñaladas, de hecho siguen en esas. Pero a Jaime Dun, teniendo Arce el poder, y no es una caricatura, por favor, ya se ha demostrado el poder del Ejecutivo en el TCP, con los autoprorrogados metiendo los tentáculos en el Tribunal Supremo Electoral, metiendo los tentáculos hasta en las canchas de fútbol. De este otro lado, teniendo Arce el poder, ¿a quién le convenía que Jaime Dun no entre? La respuesta yo la sé, a Samuel Doria Medina, a Tuto Quiroga, a Rodrigo Paz, al bloque antimacista. Entonces,
¿Te has puesto a pensar en...? Claro, porque vos No, por no supuesto. jugabas contra Evo. Claro. Exacto. No, eso lo teníamos clarísimo. En realidad nuestros rivales, algunos rivales políticos, se volvieron enemigos políticos, ¿no? Porque ellos escogieron esa línea de atacarnos. Y sí ha habido un trabajo. ¿Prefieres no decir nombres? Mira, en general, digamos, lo llamemos esta oposición funcional, ha trabajado arduamente para que yo no participe, porque ya le empiezo a pisar no solo los talones, les empezamos a ganar y obviamente ir contra sus intereses. Pero ¿sabes qué pasa, Claudia? Sin necesidad de decirlo, la verdad va saliendo poco a poco. Han empezado a aparecer tweets por ahí, por ejemplo, de algunos partícipes importantes extranjeros que han participado en la campaña, diciendo claramente a Jaime Dunn lo bajaron, ¿no? Y no fue el más. Entonces queda claro de que ha habido, por eso te digo, este sistema se colude, ¿no? De boca para afuera se tiran discursos uno al otro, se están atacando, pero hay momentos que se unen. Y eso es lo que hay que cambiar en este país. Hemos llegado a una conclusión bien importante también, Claudia, con el comentario que hacías. Porque muchos pensarían que el movimiento del socialismo tiene el control total y absoluto del Tribunal Supremo Electoral. Y yo he concluido, y discúlpenme los que no están de acuerdo conmigo, pero los partidos políticos de siempre, los politiqueros de siempre, ellos tienen más control del Tribunal Supremo Electoral que el mismo gobierno. Eso muestra la crisis institucional, ¿no? Así es. Por lo que veo, te viste envuelto en el proceso de Kafka, ¿no? Te metieron ahí adentro y la burocracia te mató, ¿no? Así es, una burocracia que claramente la hemos podido ver como muchos bolivianos, que está hecha para dilatar a propósito, para controlar, para vigilarte, para perseguirte y castigarte. Esas son las funciones de la burocracia en el país. Y encima es muy rentable. Estando en este proceso de candidatura, me he sentido como alguien que se pone un tanque de oxígeno, una máscara y se zambulle en el lodo. He abierto los ojos ahí y lo que he visto realmente es terrible. Es terrible. Los bolivianos ni nos imaginamos lo que hay ahí, ¿no? Cómo corre plata, cómo te vienen y te dicen cuánto quieres para tal cosa y se ponen al servicio tuyo todos estos maleantes criminales, ¿no es cierto? Y por eso, y puedo hablar con un poquito más de libertad ahora, porque ya no estamos en un proceso electoral, lo que se ha visto es que realmente todo eso es basura, y hay que cambiar todo eso. Pero una de las cosas complejas es que, claro, la gente, como no sabe eso, ve ciertas actitudes e interpreta de otra manera. Por ejemplo, ¿no? Que Jaime Dunn ha pasado por varios partidos y así parte de varios partidos y no se definía, ¿no? Como que es un problema de Jaime Dunn, ¿no? Primero, la forma correcta de decirlo es que los partidos han pasado por mí, es al revés, y no me ha gustado lo que he visto. Y por eso he tenido que ir, ¿no es cierto?, de un lado al otro buscando lo que es mejor. Me ha sorprendido que cuando tú empiezas una reunión política diciendo aquí estamos reunidos con 3 objetivos. Primero, salvar la patria. Segundo, no se va a cuotear nada. Y tercero, no hay plata para nada aquí, de ninguno de los dos lados. Ni yo pido, porque hay candidatos que piden, ojo, ni yo recibo. Listo, la mitad de la gente se va. Ahora. Así funciona la política boliviana. Se sufre, pero se aprende. Totalmente. Yo tengo un doctorado en procesos electorales con esta elección y lo que he visto no me gusta, es terrible y más que nunca
más que nunca tengo las ganas, con todo el equipo y toda la gente que nos da el soporte a nivel nacional e internacional, de trabajar para cambiar ese sistema. Eso te iba a decir, se sufre, pero se aprende. Se es aprende decir, mucho. me voy a la empresa privada, no quiero saber de la política, o me quedo aquí y mañana tengo mis hijos. Más que nunca, porque Porque mira, la política también te atrapa, ¿no? Muy apasionante. Yo creo que lo que te atrapa es tu sentimiento de querer hacer cambios profundos. Y yo no puedo dormir tranquilo pensando que no he intentado siquiera, ¿no? Entonces yo, mi esposa, mis hijos, hemos hablado mucho de eso y hemos dicho, ya estamos para esto, para realmente cambiar las cosas, humildemente hacer lo que se puede Sobre hacer. todo después de todo lo que viste, ¿no? Pero De no, lo que por sufriste. supuesto, yo no puedo dormir tranquilo sabiendo lo que he visto ahí abajo, ¿no? Es más, creo que sería una gran decepción para los seguidores, ¿no es cierto? Que simplemente digas, no, es muy complicado, me voy, como hacen muchos bolivianos, lamentablemente. No, Ahora, hay que hacerlo. Y esta inhabilitación nos da fuerza. Los Nos da muchísima seguidores fuerza. son como el agua también, y hemos visto, ¿no? Comenzando por el MAS, ¿no? Andaban correteando muchos, no todos, pero habían grandes sectores que estaban correteando entre el arcismo, el levismo, el androniquismo, van, vienen, lo propio en las oposiciones, ¿no? Samuelistas, Tuto, van, vienen, hemos visto actores clave que ahora también, seguramente por cierta afinidad ideológica, pasan al otro lado. Tus seguidores también habrán olfateado si ganabas, si no ganas, chao. ¿Quién es realmente? Es cierto, y hablemos de los seguidores de verdad y los seguidores circunstanciales, ¿no? Hay que saber diferenciar de eso, es muy complicado. A mí ayer justamente me ha pasado algo que lo voy a confesar aquí en tu programa, no lo he dicho a nadie, algo que me llamó muchísimo la atención de lo mal que estamos, sin decir nombres, pero ya un par de miembros, porque ha sido una llamada dual, de miembros actuales escogidos por el Parlamento, escogidos para ser parte del Parlamento actualmente, han ganado sus circunscripciones, ya van a ser diputados, senadores, lo que les toca, me han llamado para decir que están dispuestos a trabajar para mí. O sea, yo no participé en la elección y podría decir, wow, ya tengo parlamentarios y ni siquiera para participar. No, mi respuesta ha sido, señores, por favor, ¿no? Yo no entro en esto, ¿no? ¿De qué me están hablando? Y eso me llevaba ese rato a pensar, y yo les comenté a ellos, que hablando con los candidatos... ¿Vas a decir las fuerzas? No, nombres. No, creo que no vale la ¿Tampoco? pena, pero creo que va a ser evidente en su momento. Es más, creo que ya está siendo evidente este tema. Cuando hablaba con los candidatos en su momento, ya después de la primera vuelta, porque hemos seguido conversando y teniendo algunas reuniones, y yo le decía, mira, tú tienes X senadores, ¿verdad? Me decía, sí, claro que sí. Y yo le decía, ¿realmente los tienes? No, pero claro, mira la elección, los números me han dado tantos. Pero es real. Pero es real, le volví a decir, y se quedó callado. Se quedó callado. Ahora, ¿no? Jaime, todo esto te lleva a buscar formar tu propio partido. Así es. ¿Es lo que estás haciendo? Eso estoy haciendo porque me he dado cuenta de lo evidente, que si no tienes algo propio con tu equipo, ojo, no quiero personalizarlo en Jaime Dunn, porque somos un grupo de personas, pero si no tenemos algo propio y tus militantes no salen de ahí, y tus militantes no aprenden del liberalismo, en este caso, de los principios, de las convicciones ahí mismo, corres un riesgo muy grande, nunca vas a poder hacer los cambios que quieres hacer, porque fíjate qué es lo que tienes hoy en día, y que has tenido en esta campaña. Candidatos que se prestan un partido. Tuto Quiroga no es un militante del FRI ni de Demócratas, y Paz no es militante del PDC. Pero lo pongamos clarito, si un candidato se presta a un partido, el partido también puede decir que se ha prestado a un candidato. Es que lo hacen.
Claro. ¿No es cierto? Y así como tú puedes decir yo soy presidente y me he prestado a este partido, el partido también puede decir yo me he prestado a un presidente por 5 años. Por eso ya hay grupos de WhatsApp que quieren reestructurar el MIR. En el mirismo hay un entusiasmo comprensible también. Jaime, por eso estabas viajando. Yo decía, si ya no está en la papeleta, ¿por qué no viene a la guarida? Porque estabas viajando y nunca nos encontrábamos. ¿Estás en campaña? ¿Cuál es la idea en tu camino político de aquí a mediano plazo? O sea, hacia las elecciones nacionales. Mira, más allá que había un cronograma de campaña más o menos establecido que había que cumplir por respeto a las personas, pero también he llegado a una conclusión muy clara, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral con ese acto ilegal habrá inhabilitado mi candidatura, pero no inhabilitado las ideas de la libertad. No ha inhabilitado para nada las ganas de cambiar Bolivia. ¿Por qué? Porque las ideas de la libertad y los anhelos de cambiar no se finalizan con un papel. Entonces hemos dicho, vamos a continuar. Lo llamamos la Marcha por la Libertad, para no llamarlo campaña. Y esa marcha nos está llevando por todo el país. Estoy volviendo a La Paz después de 2 meses de viaje por el interior. ¿Van a participar de las subnacionales? Estamos analizando cómo hacerlo. No podemos hacerlo como partido nuevo porque el cronograma electoral no te permite. Es imposible hacerlo. Pero sí hemos visto a través de agrupaciones ciudadanas, hemos estado conversando de algunas posibilidades. Pero que quede claro, Jorge, nuestro objetivo no es las subnacionales, es algo mucho más grande, que va de una misma elección nacional, y por eso vamos a analizar el tema. Pero es una buena palanca la subnacional. Es una buena palanca, y en vez de tener 300 candidatos, yo le he dicho a la gente, es mejor tener 3 buenos de verdad, ¿no es cierto? Porque tiene que ser las subnacionales el mecanismo por el cual demostramos que las ideas de la libertad funcionan, y hay riesgos. El primer riesgo es que no ganes, y el segundo riesgo es que ganes la candidatura pero pierdas la gestión, ya sea porque se hace mal, porque hay corrupción. Entonces tenemos que ser muy firmes en las posiciones que tenemos y obviamente estar seguros de que tenemos todos los elementos para llegar a una alcaldía, una gobernación. Es más, ya le hemos dicho a nuestra gente que de entrada, aunque parece muy extraño en la política nacional, hemos dicho que quien quiera ser candidato tiene que saber, obviamente, y dominar los principios y las convicciones liberales, y no solo eso, tiene que tener un conocimiento profundo de la administración pública. Y alguien quería ser concejal, estuve en cierto lugar y le pregunté, ¿qué es la ley SAFCO? No sabía. Le dije, tienes que empezar a trabajar desde hoy día si quieres ser concejal. Bueno, un poco de esto es que lo que dice la gente de Rodrigo Paz y Lara, ¿no? Que ganaron la elección, pero pueden perder la gestión porque no sé si están capacitados. Eso es lo que dice la gente. Antes de eso, Jorge, quiero preguntarle a Jaime, que no estuvo con nosotros este tiempo, estuvo hasta antes de las elecciones, un buen tiempo, ¿no? Primero hay que venir después de la primera vuelta. Sí, ¿verdad? ¿verdad? Esto quiere decir que Jaime ya fuera, miró desde la ventanita lo que pasaba ahí adentro. ¿Y qué pasó ahí adentro? Bueno, que el MAS archidividido, eso ya lo sabemos todos, pero votación de Andrónico, que supuestamente iba a unificar al movimiento del MAS, Luis Arce con su candidato estando en el poder, Evo Morales fuera. Esto es más o menos guión conocido. La sorpresota fue Doria Medina, que no era el primero, Tuto Quiroga, que se peleó a muerte con su ex amigo porque tenían que hacer una candidatura única, Rodrigo Paz, que nos dio la sorpresota a todos, el factor Lara. ¿Cómo lees el resultado último y a qué le atribuyes este resultado? Mira, nosotros que hemos estado siguiendo, como te digo, las encuestas con nuestra participación, tenemos una visión diferente, porque estamos viendo algo que el resto no ha visto. Es más, 2 semanas antes ya vimos un movimiento muy importante, antes de la primera vuelta vimos un movimiento muy importante hacia el PDC. Nosotros hablábamos con nuestras bases, porque si ustedes recuerdan, yo nunca salí públicamente a apoyar a alguien, porque yo no creo en esos caudillismos, es decir,
yo soy el pastor y ustedes ovejas, ahora tienen que votar por este. Más bien, yo lo que dije es que el voto es libre y cada uno tiene que ver en su conciencia por quién votar y hacerse responsable del voto. Nada más. Entonces, eso evidentemente fue un mensaje importante. Y lo primero que vimos, Claudia, es que mucha de nuestra gente nos comentaba a través de nuestras bases a nivel nacional que iban a ir por el blanco y el nulo. Es más, cuando aparece el blanco y nulo sobrepasando el 25-26%, que es históricamente totalmente aberrante para Bolivia, porque nunca ha pasado del 4 o 5%, ahí nosotros sabíamos que había mucho de nuestro voto. Hasta que apareció Evo Morales con el argumento de decir, eso me lo adjudico para mí, eso es mío. Mentira, la gente no tiene que creer eso. ¿Que él haya tenido una influencia? Sí, pero nadie habla del análisis profundo del voto liberal. El voto liberal se atrincheró ahí, nosotros lo vimos. Yo hice la petición al interno de nuestras bases de que el voto es libre, sigue siendo libre, pero que siempre lo mejor es votar a no votar. Finalmente, ¿quién votó por Rodrigo Paz? Mira, mucho de la votación liberal nuestra se va y no nos dicen al PDC, no nos dicen a Rodrigo, nos dicen a Lara. Por dos componentes que históricamente... ¿De a Lara? Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo fui candidato al PDC. Yo fui candidato al PDC. ¿Y quién era mi candidato a vicepresidente por un periodo circunstancial? Lara. Lara fue mi candidato a la vicepresidencia. Llega un momento en que decimos no va, él decide ir por otros caminos. ¿Cuál era el dulce, aprovecho, cuál fue el dulce de Lara? Mira, a mí me parece que ese 82-89% que aparecía en todas las encuestas y nunca se revelaba, de la gente diciendo que quería cambios y renovación, el momento que ven la papeleta han buscado caras nuevas y las han asociado lo más que han podido con la novedad. Eso también dice Rodrigo Paz. Ricardo Paz. Eso es lo que yo he percibido cuando yo hablaba con la gente nuestra y nos decía, no, es él, el licenciado me decía, porque él era el que estaba con usted, ¿no? Ahora yo te pregunto, ya que fue circunstancialmente tu vicepresidente, ¿qué es Lara? Sí, y a esto añado, ¿la candidatura de un Lara pudo haber sido la bomba atómica? Todo apunta a que sí. Aunque capaz no hubiésemos llegado a ese punto si él empezaba con esas declaraciones, nunca hubiera permitido que siga. Bueno, pero ¿qué es Lara? ¿Vos que lo conociste bien? ¿Hay un efecto Lara? ¿Un fenómeno Lara? Yo creo que hay, pero también yo creo que la gente también se ha desencantado mucho, de alguna manera, porque he escuchado a la gente hablando de la equivocación que ha habido, porque parecería que ha habido una especie de sinceramiento de la personalidad de Lara una vez que gana la primera vuelta y empieza a hablar de otra manera, digamos. Pero yo esa manera ya la había conocido previamente. Es más, yo le recuerdo a la gente, cuando hablan de la guerra sucia y los ataques que hacía Lara al partido de Tuto y qué sé yo, en realidad la primera víctima de la guerra sucia he sido yo. Pero una guerra sucia de verdad, cuando te inventan que eres masista, cuando te inventan un golpe de Estado, cuando te inhabilitan, eso es guerra sucia. Guerra sucia de verdad he tenido yo. Y nadie salió a defenderme. Y nadie salió a decir, mira la guerra sucia que le hacen a Jaime Dun. Y cuando Lara empezó con sus cosas, igual el hombre iba por su camino con cosas tremendamente extrañas. Y bueno, y lo dije y lo vuelvo a decir, gracias a Dios no llegamos a ningún tipo de relación. Pero mira, en la conciencia de algunos ciudadanos bolivianos, el hecho de decir vamos a ir con Lara, no con PDC y Rodrigo Paz, es algo que se ha mantenido constantemente. Lara sí ha logrado llegar a mucha gente, especialmente en las provincias. ¿Por qué? Porque sí, abiertamente ha planteado una lucha
contra la corrupción, que notábamos que eso era importante. Es más, cuando yo estaba de precandidato viajando por el país, se me acercaba mucha gente a decir, únase a Lara. Únase a Lara, y eso me llamaba. Es más, yo decía, ¿quién es Lara? Él enarboló una bandera buena. Sí, enarboló una bandera buena. El tema es que no decepcione a los mismos liberales que fueron por esa bandera. Pero he notado también un descontento muy grande en el voto liberal una vez que empieza Lara a hablar como habla. Vamos a cambiar un poquitito el ángulo. ¿Le tenés fe a Rodrigo Paz? Mira, yo te diría que hay que tener fe a todo el proceso que se viene, en general, más que personalizar las cosas. ¿Estás contento con el resultado último? No, yo nunca puedo estar contento porque yo debía haber sido candidato. Te lo pongo así las cosas vinieron. Claro, lo como mismo vinieron. piensa la gente, el evismo, por ejemplo, ¿no? Porque lo cree proscripto a Evo. Pero, bueno, ahora ya está, este es el resultado. Ya está, ahí está el resultado. ¿Y entonces? Yo lo que creo es que todos los bolivianos, desde donde estamos, tenemos que siempre colaborar, ayudar a que las cosas puedan ir como tengan que ir. Cada uno tendrá su proyecto. Yo tengo un proyecto con mi equipo, que es este proyecto de armar un partido político, y si le va bien al gobierno, le va a ir siempre bien a todos los bolivianos, ¿no? Jaime, con todo tu camino particular, ¿te consideras un opositor, que se puede ser mal opositor o se puede ser buen opositor? ¿Te consideras en el esquema de las oposiciones al gobierno de Rodrigo? No diría necesariamente un opositor, ¿no? Sino alguien que va a ser crítico, constructivamente, y alguien que va a aplaudir lo que está bien. Es más, yo aplaudo, lo dije esta mañana, el hecho de que han dicho que van a eliminar el Ministerio de Justicia, más allá del hecho que viene de nuestro Programa Nacional de Generación de Riqueza ese planteamiento, ¿no? El hecho que van a abrir la economía al mundo, por supuesto que sí, esas cosas hay que aplaudir, y el rato que veamos algo que creemos que no va en la línea correcta, especialmente en el ámbito de lo que significa profundizar cambios para Bolivia, también lo vamos a hacer. Es más, tengo toda la confianza, y creo que Rodrigo tiene toda la confianza de, si es necesario, yo lo pueda llamar para decirlo, ¿no? Mi posición. Hablando de ministerios, y fue noticia, se habló de la posibilidad, sobre todo centrado en Lara, de un ministerio de deportes con Echeverri a la cabeza. Yo dije, por favor. No, por eso, o sea, ese tipo de cosas son lo que va a restar, obviamente, va a restar a esa esperanza de cambio que estamos esperando todos, ¿no es cierto? No podemos ir con ese tipo de cosas, ese populismo, ese voy a regalar todo y no importa, ese tipo de discurso creo que ya ha cansado mucho a los bolivianos, ¿no? Y además son cosas que al final, en vez de construir y unir, dividen, ¿no? ¿Por qué dividen? Pero aparte va en contra del discurso del propio Rodrigo Paz, que dice Así que hay que es. achicar el Estado, y el otro le propone crear un nuevo ministerio, y de deporte, que es una cosa que es secundaria. Y con ¿no? Echeverri de ministro, Echeverri bárbaro. Claro. Es como dijo para Valdano. Para la fútbol, selección, pero no, para ministro. Como dice Jorge Valdano, el fútbol es la cosa más importante de las menos importantes, ¿no? Entonces, No estamos para multiplicar ministerios. No estamos, hay que hacer una reducción importante. Hay una pregunta clave que ya se transforma también en un gran debate. Hay que ir a pedirle al Fondo Monetario porque se necesitan dólares para comprar la gasolina. Nadie te da gasolina al fiado. Me das 2 millones de dólares de gasolina, después arreglamos. No, eso no existe. Hay que conseguir dólares primero para luego comprar la gasolina, porque no tiene una línea de crédito Bolivia. Entonces, ¿de dónde sacamos esos dólares? Hay que ir al fondo, organismos multilaterales, recurrir a los préstamos que ya están en la Asamblea. Me cuelo porque ya sería la última pregunta para Jaime, me cuelo a esa pregunta para más bien redondearle y decir, ¿qué te parecen estas primeras señales? ¿Estás de acuerdo o qué recomendación plantearías en este primer tramo? Señales en el tema en el tema económico. Que señalaba Jorge, sí, de lo que más o menos podría ser el gobierno de Paz, dólares,
hidrocarburos, son las medidas como para apagar el incendio, ¿no? Y Sí. luego lo que reclamaste, ¿después qué? Exactamente. Queda claro que hay que apagar el incendio y eso lo iba a hacer cualquiera si llegábamos a estar en gobierno. Conseguir el combustible principalmente es un tema que sí o sí hay que hacer. Una de las diferencias también importantes en nuestro Programa Nacional para la Generación de Riqueza con el mismo programa de Jorge Quiroga es que nosotros creemos de que evidentemente para conseguir los dólares primero el gobierno tiene que dejar de gastar, porque el gastador más grande de los dólares es el mismo gobierno. Entonces nosotros íbamos por un recorte en el ámbito fiscal muy importante y pasando justamente la compra de combustibles hacia el sector privado, eliminando los subsidios de entrada. Y mira cómo hoy se están dando esas cosas, ¿no? Hoy se anunció eso. Claro, entonces eso es una gran cosa que va a ser un apoyo, un respaldarazo importante, porque los privados tienen dólares, muchos sí tienen dólares. Entonces, que usen, compren su gasolina. Que compren su gasolina y hagan un negocio con eso, un negocio legítimo. Pero no se la subsidia. Pero no hay subsidio. Hasta ¿no? Primer acá tema. acompañas las primeras intuiciones de Rodrigo Paz. Yo te diría que sí. El hecho, por ejemplo, de que desde el 20 de septiembre más o menos también ya se han aprobado como 800 millones de dólares en créditos en la Asamblea, eso le va a ayudar mucho a su gestión. Nosotros también contábamos con tener esos desembolsos y tratar en lo menos posible de ir a los organismos internacionales. Nunca habíamos descartado ir, pero no puedes tú ir de entrada si primero no ordenas la casa. Eso, ¿no? dijo, eso es muy eso dijo importante. Paz, primero se ordena la casa. Primero tienes que hacerlo. Eso es algo que yo lo he comentado mucho también, ¿no? Tienes que mandar un mensaje claro de que realmente estás haciendo cambios. La deuda ya es parte del problema. Ojo, no lo era hasta hace 2, 3 años, ahora ya lo es. Lo que sí, hay divergencias importantes, claro que las he comentado alguna vez también con alguna gente de su equipo, con él creo también. Hay divergencias en el sentido de que creemos que el déficit fiscal es algo que hay que cerrar inmediatamente, no progresivamente como Tuto y Rodrigo piensan todavía que 3% al año, 3 puntos porcentuales al año, es 12%, va a tomar prácticamente toda su gestión, reducir el déficit fiscal. Nosotros creemos en una reducción dramática y bien hecha de un Estado más pequeño y más fuerte. De una manera más estricta, más agresiva. Todavía veo en el programa, y lo vi de Rodrigo, lo estudié por supuesto, veo un Estado todavía presente, pero más eficiente, pero presente. Creo que hay cambios importantes que se tienen que hacer y por supuesto desde el punto de vista liberal sí he tenido ofertas de participar, no ahora necesariamente, pero ya desde mucho antes de participar en el Ejecutivo, pero la verdad, Claudia, Jorge, prefiero ser la conciencia crítica del poder que terminar participando en el silencio cómplice desde el poder. Hay mucho que vamos a analizar acá en esta guarida. Me gustaría que vuelva Jaime Dun, mientras en un carril está haciendo su propio camino en la política, que pueda venir también como analista, ¿no? Se vale. Por eso. supuesto, para eso estamos. Tengo que reorganizar muchas cosas para los próximos años. Mi esposa me ha recordado que después de que uno es candidato hay que trabajar y hay que trabajar y hay que ganarse la vida. Estoy reconstruyendo mi vida profesional también en muchas cosas y bueno, hay que ser eficientes para todo. ¿Te vas a mover en la política y en una actividad privada? Definitivamente la política y voy a continuar la actividad en el ámbito privado también. Gracias, Jaime. Gracias por venir. Gracias. Y, Jorge, Claudia. Que puedas venir las veces que quieras. Es un placer Muchas contar gracias. con tu visión El gusto es en mío. esta guarida. Bueno, nos vamos a No sean malos. No sean malos porque Jorge ha tenido estos días poco espacio para comentarnos sobre fútbol. Y hay muchos goles, decenas de goles entre el mundo y lo que ha sucedido acá. Y yo le preguntaré a Jorge cómo el Strongest ha perdido ese partido. No entiendo, me parece que Insólito, el arbitraje ha sido
como Jaime Dunn, creo que el árbitro le ha jugado en contra. Vamos. Sí, totalmente. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con No Sean Malos. Enseguida viene Gringo González y entre los dos van a redondear este mundo redondo y alegre del fútbol. Vamos a la pausa. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Proven. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llamen Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Estamos en No Sean Malos. Esto es el segmento de fútbol de La Guarida y hay unos temas muy bonitos para tratar, pero yo creo que el más increíble de todos estos temas es que el fútbol ha ido evolucionando hacia la dificultad. ¿Cuál es esto? Es que hay más marcas, las marcas son más cercanas, hay mucha más velocidad que complica la precisión, porque si uno tiene 3 minutos para leer una carilla, la va a decir de una manera, la va a leer de una manera. Si tiene 1 minuto, la tiene que leer más atropelladamente. La velocidad quita justeza, quita precisión. Hay 2 elementos que antes no existían ni siquiera como concepto. Uno es la presión y el otro es la intensidad. ¿La presión qué es? Ir a atosigar al rival, impedirle, evitarle, agarrarlo, obstruirlo, todo. Eso es la presión. Antes no existía. Un jugador agarraba la pelota, se venía. Y después uno lo marcaba. Y la intensidad, ¿qué es? Poder jugar a todo vapor, con esa presión, durante 98 o 99 minutos que dura hoy un partido. Entonces, todos esos elementos, más la información. ¿Qué es la información? Uno sabe todo del rival. Antes no se sabía nada. Yo siempre cuento la anécdota de que Ratín dijo, cuando fuimos a jugar el Mundial 62 a Chile, nos tocaba debutar contra Bulgaria y no sabíamos de qué color era la camiseta. No se sabía nada del rival. Hoy todos saben todo del que va a patear, del que va a tirar el tiro libre, de quién va a entrar a cabecear, todo. Entonces, hay mucho mayor grado de dificultad. Pero, y ahí está el tema que nos ocupa, pero se meten más goles que antes. Se meten goles, pero a rabiar. Incluso los goleadores actuales, mire, Cristiano Ronaldo, Messi, Haaland, Lewandowski, Mbappé, todos meten cantidades de goles que los jugadores de antes no metían tanto. Entonces, ¿cómo es? ¿Es un contrasentido? ¿Cómo es este fenómeno? Eso lo vamos a conversar ahora con nuestro invitado que sabe mucho de fútbol y que es nuestro querido amigo y ¿cómo se llama? Y habitué de La Guarida y de este segmento No Sean Malos. El Gringo González. ¿Cómo va, Gringo? Bien, Jorge. Bien, todo tranquilo. ¿Te llama la atención eso de los goles?
Sí, un poco. Pero yo creo que explica también ciertas asimetrías, ¿no?, entre los equipos, ¿no? Es decir, que un equipo grande de Europa, o de esos llamados grandes de Europa, que tiene unos presupuestos extraordinarios, someta a un equipo, digamos, que no tiene mayores aspiraciones dentro de su propia liga, ¿no es cierto? O juegan en ligas mucho menores que las que los grandes candidatos para ganar la Champions. De pronto un 7-0, un 5-4, un 5-2, un 6-0, no llama tanto la atención, ¿no? Es como el otro día Bolívar que ganó 7-2 al Tomayapu, claro, a Tomayapu. Y claro, muchos decían, ¿y por qué no le metió por lo menos la mitad de esos goles, 3 golcitos al Atlético Mineiro? Claro, a Tomayapu le mete 7, hasta pudo no haber sido 10. Claro, pero acá acaba de pasar en la Champions League, donde van los mejores, ¿no? Sí, entonces, sí, pero hay mejores top, digamos, y mejores no tan top. Bueno, pero ha habido un caso, creo, fíjate, algún partido, el de los alemanes, por ejemplo, ese sí fue llamativo. Claro, el Bayer Leverkusen perdió 7-2 de local contra el Paris Saint-Germain. Ya sabemos, el Paris Saint-Germain es un gran equipo y todo, pero nosotros son un equipo alemán que hace 1 año y medio salió campeón de Alemania. Campeón de Alemania y campeón de la Copa de Alemania. Y nunca un equipo alemán había perdido de local por cualquiera de las copas por 7 goles. Nunca había recibido 7 goles en un equipo. Pero aparte de la cosa, el Arsenal le gana al Atlético de Madrid 4-0. Hubo partidos de 7-2, 6-2, 6-1, 5-1, otro 5-1, 4-2. Todos se han goleado entre sí. Tremendo. Algo está pasando. Hubo en la primera jornada, el jueves, hubo 43 goles en 9 partidos. Daba un promedio casi escandaloso de 5 goles por partido. Es una locura. Y al otro día hubo un poquito menos, pero igual, una cantidad de goles bárbara, 28 goles. Y esto se está dando que los goleadores, vos fíjate, entre los goleadores históricos, ya lo pasaron a Pelé, ya lo pasaron a Romario, ya lo pasaron a todos aquellos grandes goleadores que había. Los pasaron, como decíamos recién, Cristiano Ronaldo, Messi, Haaland, Mbappé. Claro. Haaland lleva 53 goles en 51 partidos. Claro. Vos me dirás, juegan en Manchester City. Bueno, pero hay muchos que juegan en Manchester City. Entonces, y él los hace. Entonces ahí es uno que se pone a reflexionar y dice, ¿por qué tantos goles? ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado? Esta es la pregunta. Porque las delanteras son más eficientes que las defensas. Bueno, chocolate por la noticia, pero digo, ¿por qué ahora tanto y hubo una época en la que no había tanto, dices tú? Yo tengo mis explicaciones, ¿no? Sí, yo me acuerdo que antes habían también muchos goles, ¿no? Sobre todo cuando los esquemas eran, qué sé yo, 4-2-4, digamos, ¿no? Sí, yo incluso he más visto, atacantes casi que defensores. Hasta 5 delanteros llegaron a ver, eran 2 punteros bien por su punta cada uno, un tanque al medio del área y 2 tips que estaban ahí encima. Y dos volantes, 2 inside, pero como se llamaba. Además, claro, era una cosa muy fuerte. Entonces ahí obviamente te explicabas partidos con resultados abultados, pero hoy no sé qué está pasando, ¿no? En todo caso yo reivindico que hayan goles, porque finalmente la esencia del fútbol es el gol. Claro. Yo he visto muy pocos partidos muy buenos que han terminado 0-0, por ejemplo, ¿no? Es muy raro que haya un buen partido pero que termine 0-0. Acá lo que a mí me parece ridículo, hubo muchos periodistas que se quejaron de esta, yo no diría... ¿De que hayan tantos goles? De esta lluvia de goles, yo diría tormenta de goles. Se quejaron. ¿Por qué? Porque dice que tantos goles desnaturalizan el fútbol. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Goal, que es el principio total de este juego, goal significa en inglés objetivo. Ese es el objetivo, meter goles. Entonces, si se meten, está bien. Ahora, hay un otro elemento, Jorge, que tú también lo conoces porque has estado caminando muchos vestuarios en tu vida. Hay códigos en el fútbol. Y uno de esos códigos establece que cuando tú estás frente a un rival débil, quebrado, frágil, tienes un límite, ¿no? Salvo que, digamos, sean escandinavos o no sé de qué lugar de Europa, donde no tienen clemencia. Y si tienen que meterle 15, le van a meter 15. Pero hay lugares, y a mí me consta, y lo he visto acá. Yo te voy a poner un ejemplo que posiblemente te traiga un mal recuerdo, pero debo hacerlo. Cuando Bolivia le gana a Argentina aquí en el Estadio Siles, dirigida por Diego Maradona, le mete los 6, hubo un momento en el que Botero incluso hizo una señal, como diciendo, basta. O sea, porque ese día podías meterle 10 a la Argentina. No sé qué hubiera pasado, ¿no? Qué consecuencias hubiera tenido aquello. Pero hay códigos, esos códigos medio extraños, que son... Entre otras cosas, ya cuando el tipo está en el suelo, no lo patees. Claro, parar la moto. Parar la moto. Claro. Linda definición. Claro, pero lo que pasa es que también está la otra
versión de este tema, y es que dicen, respetar al rival, para respetar al rival hay que golearlo si es necesario. ¿Viste que lo dicen? Sí. Y no jugarle en broma, ¿no? Es una discusión. Y bueno, es una vieja dicotomía. Ahora, pero a lo que voy sí, es que no hay ninguna duda, porque yo sí vi fútbol de antes. Sí. Era chico, empecé a ir a la cancha, me acuerdo, en 1963 me llevaron a la cancha, era chiquito, pero me llevaron a la cancha, me acuerdo, en la cancha de Independiente, Independiente le ganó a River 2-1, y ahí empieza mi devoción por el fútbol. Y bueno, he visto mucho fútbol. Antes se jugaba con enormes espacios, hoy no hay espacios. Sí. ¿Vos te acordás? Venía un córner para que la gente, porque los chicos jóvenes no lo saben esto, venía un córner y había, ponele, 5 defensores y por ahí 3 atacantes, eran 8. Hoy en el córner están los 22 jugadores, menos el arquero rival. Son 21 en el área. Hay 21 en el área. Entonces es mucho más difícil meter un gol. Sí, ¿o no? Sí. Antes vos tomabas la pelota, la parabas, te acomodabas, mirabas a ver qué podías hacer, si avanzar o darla a un compañero, y elegías lo mejor que podías. Hoy no tenés eso. La tenés que tocar de primera porque te la sacan. Es decir, no hay tiempo. Sí. No hay espacios, no hay tiempo, te marcan más, todo se estudia. Entonces, vos fíjate esto, yo me acuerdo perfecto cuando el cuerpo técnico de un equipo era el técnico, uno. Lo habrás visto. Perfectamente. Uno era, un señor que se llamaba, ponerle Raúl Pino, me acuerdo, sí, que era un gran mago, técnico chileno. El Mago Pino, sí. El Mago Pino, y era él. Luego se le agregó el preparador físico. Correcto. Luego vino un ayudante de campo, ¿te acuerdas que le llamaban? Y bueno, así fue evolucionando el fútbol. De aquello se pasó a que ahora son 25. En el cuerpo técnico. En el cuerpo técnico, de estos grandes equipos son 25. Está el analista de video, el coaching, el psicólogo, el nutriólogo, el psicólogo. Nutricionista. No, ahora todos los jugadores tienen un nutricionista, por eso ahora son unos atletas tremendos. Sí. Pasó que Dembélé, y esto hay que contarlo, Dembélé, el flamante Balón de Oro, andaba muy mal en Barcelona, era un desastre, bueno, no le salía nada, se lesionaba, y yo. ¿Qué descubrieron? Que era un tipo que se pasaba a la noche, vivía solo y se la pasaba mirando televisión o jugando a los jueguitos hasta las 3 de la mañana y comiendo pizza, cosas que eran desaconsejables para un deportista, ¿no? Entonces le dijeron, vos tenés que tener, como tienen todos los demás, un nutricionista, un cocinero. A partir de ahí le empezó a cambiar la vida. Ahora es el Balón de Oro. Cambió muchas cosas, seguro, ¿no? Seguro. Entre otras, el otro día lo dijo, que Messi le hizo cambiar la cabeza, porque dice, a mí me tocó en los 5 años de conversación sentarme, me adjudicaron el casillero de al lado de Messi. Y Messi veía que tenía condiciones, pero que hacía todo mal. Y le dijo, vos tenés que ser serio, tenés que jugar seriamente, todo tenés que hacer seriamente, entrenar seriamente, jugar seriamente, vivir seriamente. Y ahí me empezó a cambiar, dice, ¿no? Ahí empezó a cambiar todo. Sí, hay teorías sobre eso, ¿no? Aquí se cuentan anécdotas como de futbolistas que jugaron en el medio local, como futbolistas de otros países, que tenían una vida más bien muy relajada. Rumbosa. Y cuando más relajada era su vida era cuando mejor jugaban, ¿no? O sea, te ofrecían los mejores espectáculos. Pero duraban poquito. Ese no es un consejo, ni mucho menos. Simplemente hay casos y casos, ¿no? Que, como tú dices, tampoco son la norma. Son la excepción, ¿no? Claro, Habían jugadores que jugaban mejor con unas copitas encima que... Sí, pero vos fíjate lo que pasa. Hay un paradigma en el fútbol que se llama Neymar. Sí. Yo digo que vos sabés que Tostao, sí, que además de ser un extraordinario jugador, periodista, ¿no? Es médico, sí, y es columnista. Correcto. de la Folia de Sao Paulo. Y él considera, dice, de todos nosotros, sacando a Pelé, de todos nosotros, el mejor Neymar. Él siempre decía eso. Después, Neymar no le dio la razón. Pero no porque estuviera equivocado Tostao. Neymar fue un jugador que es muy difícil que en un mismo envase se concentren tantas virtudes. Una habilidad sin límite, sí, una fantasía, gambeta, atrevimiento, todo, remate, claro, todo. Pero, y que encima el domingo vaya a misa a las 7, ¿no? Claro, eso no es muy difícil. No. Entonces, ¿qué pasó con Neymar? Empezó con los cumpleaños de la hermana, la fiesta de la tía, el carnaval, claro, y se malogró. Penosamente. Se malogró. Pero yo reivindico, por ejemplo, Garrincha, ¿no?
que era igual una fiera, que sabemos que era un bohemio, ¿no? Claro. Y fíjate, ¿no? La descosía, ¿no? Era un Sí, tipo extraordinario. pero incluso perdón. dicen algunos que era mejor que Pelé, Garrincha. Claro, Bueno, pero en otro discutible. fútbol. Si probablemente. Garrincha hacía eso en este fútbol, dura 1 año, 2 años. No, eso no se puede mantener. Sí. Vos no podés competir contra un atleta que se ha preparado muy bien y vos venís de entrenar a las 7 de la mañana. Sí, es Mirá, eso complicado. le pasó a Adriano. Adriano, el otro brasileño, dicen que llegaba tarde al entrenamiento y después lo solucionó. Era el que primero llegaba. ¿Qué hacía? Venía Se de iba la directo. discoteca directamente al entrenamiento del Inter Una de maravilla, Milán. una maravilla. Así se le fue. Claro, sí, Jugó muy obviamente. poquito en el fútbol, después no podía Obviamente. jugar. Aparte engordó, no estaba en condiciones más. No. Obviamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se meten tantos goles pese a que el grado de dificultad ha aumentado? Ayer yo hablé con varios técnicos, con otros periodistas que se dedican exclusivamente al análisis del fútbol. Porque periodistas somos muchos. ¿Y qué te dicen? Hablé con Juan José Peláez, compañero mío en Win Sport de Colombia, en la televisión. Un talento analizando fútbol. Él fue jugador y entrenador muchos años. Él me dijo, mirá, para empezar, los campos de juego son perfectos. Entonces, ¿qué pasa? Te permiten, todo lo que vos vas a hacer, te permiten desarrollarlo mejor, ¿no? Si vos vas a patear, la pelota no va a pegar en un pozo, todo está perfecto. Salvo que juegues en el cuarto centenario con Tomayapo, digamos. Claro, pero Ahí es bueno, otra cosa. después dice, lo que se ha avanzado en pelota parada, por ejemplo, en los corners, 2 van adelante, se llevan la marca, uno entra de atrás, qué sé yo. Está el caso del Arsenal, que es un equipo que un gol por partido lo va a meter de cabeza en una pelota parada, porque tienen estudiadas 100 jugadas y tienen jugadores aptos para eso. Entonces, son muy, muy buenos en el tema de la pelota parada. Se ha mejorado muchísimo en el remate de la pelota. Pero lo más importante de todo, que yo creo que lo más importante de todo, cambió el fútbol, y el fútbol ultradefensivo de aquellos técnicos que decían, ¿cómo se llama? Meto el autobús adelante del arco para que nadie me meta un gol. Eso prácticamente quedó en la antigüedad, quedó desfasado. Y vos fíjate lo que le pasa a José Mourinho. Lo echaron de los últimos 5 clubes donde estuvo. Chelsea, Manchester United, estuvo ahora viene del Galatasaray, estuvo en la Roma, de todos lo echaron. Y ahora, jugó 3 partidos por la Champions League, está en el Benfica, perdió los 3. Mal, sí. Uno de ellos con el Karabag de Azerbaiyán, Claro. en Lisboa. Entonces, no te extrañe que dentro de 10, 15 partidos también le den la salida. lo liquiden, Él sí. se quedó en ese fútbol defensivo y eso ya no va más. Todo el mundo juega al ataque. Seguro. Ahora mira, si es buena o mala noticia que haya muchos goles, es un tema para discutir. ¿Por qué? Es para discutir. Los goles hay que festejarlos, celebrarlos, dirán los hinchas. Mira, yo te traje un textito del gran Eduardo Galeano, que escribió El fútbol a sol y sombra, y habla del gol justamente, ¿no? Pero en una época en la que no era tan frecuente el gol, ¿no? Escuchá lo que decía o escribió Galeano en su momento. El gol es el orgasmo del fútbol. Como el orgasmo, el gol es cada vez menos frecuente en la vida moderna, ¿no? ¿En qué momento escribió esto? Claro, pero esto lo escribió hace como 40 años. Sí. Hace medio siglo era raro que un partido terminara sin goles, 0-0, 2 bocas abiertas, 2 bostezos, dice. Ahora los 11 jugadores se pasan todo el partido colgados del travesaño, dedicados a evitar los goles y sin tiempo para hacerlos. El entusiasmo que se desata cada vez que la bala blanca sacude la red puede parecer misterio o locura, pero hay que tener en cuenta que el milagro se da poco. El gol, aunque sea un golcito, resulta siempre gol en la garganta de los relatores de radio, un do de pecho capaz de dejar a Caruso mudo para siempre, y la multitud delira, y el estadio se olvida de que es de cemento, y se desprende de la tierra y se va al aire. Es muy lindo. Bueno, anoche el estadio de Quito se fue, subió y se fue al cielo, con 2 golazos de nuestro querido compatriota Villamil. Qué bueno. Qué momento. ¿Lo viste? Como siempre decimos lo mismo, vayan al país que vayan, si van al exterior, los jugadores evolucionan, porque cambian la mentalidad. Y lo que le vino de bien a Gabriel Villamil haber ido a Liga de Quito es increíble, ¿o no? Totalmente de acuerdo. Es otro jugador. Es otro jugador.
Es otro jugador, pero no solamente en el tema, diríamos, de actitud, de temperamento, físicamente. Yo vi las piernas que tiene ahora este muchacho, desarrolló las piernas de una manera increíble, una musculatura que antes no la tenía. Eran, no digo 2 palitos, pero eran unas piernas mucho más delgadas que las que tiene ahora, ¿no? Un tren bajo muy potente, muy pero fuerte. aparte es una noticia fantástica para la selección boliviana. Sin duda. Y ahora, al pasar, porque no es el tema, sí. Anoche volví a ver un jugador que para mí es increíble que no esté en la selección boliviana, sobre todo en el lugar de la cancha donde juega, que es en el lugar donde menos gente tiene la selección, que es los delanteros. ¿Ya? Saquemos a Miguelito, que es un crack, sí. pero después hay una cierta orfandad. Y yo veo a este chico John García de Strongest. Sí, es bueno. Es buenazo. Muy interesante, sí. Buenazo. Sí. Tiene técnica, tiene físico, tiene velocidad, tiene remate, tiene todo. Sí. Tiene resolución. Bolívar también en el 7-2 contra Tomayapo hizo jugar a un 9, que habitualmente no juega, muchacho de 18 años. Extraordinario jugador, Bruno Méndez. Extremadamente buen jugador. Hizo 2 goles esa noche. Muy buen jugador, tienes que verlo, prestarle atención a la próxima. John García ojalá lo pongan. No metió ningún gol, pero vos lo ves cuando para la pelota. Es decir, le ves una categoría diferente a todos los demás. Sí, es interesante. ¿no? Es un jugador bárbaro. Volviendo a Villamil, cuando se fue Villamil, Bolívar lo había cedido a préstamo con opción a compra, $1 millón. Ese es el del que habla, ¿no? Este es el John. Si pueden ponerlo a Villamil ahorita a Villamil, ¿no? Después, con lo de anoche, las fotos de anoche, les pasé unas fotitos ayer, hoy día. Digo, se fue por $1 millón. $1 millón. Hoy es un regalo. Llamaron a la liga preguntando de México y de Brasil y dijeron ya $2 millones. Pero anoche, con una señal, creo que Villamil dijo cuánto está valiendo ahora. No es esta precisamente. Hay otra foto donde él dice cuánto valgo ahora. No sé si estás de acuerdo conmigo, Jorge, si se ha llegado. Eso es lo que vale ahora. 4. Es muy buena. Es muy buena. Sí. Y ¿por qué no vos pensar recién en que hablabas sí. de ¿cómo se llama? Leías ese párrafo de Galeano. Era otra época que a mí me tocó vivirla. Por ejemplo, uno veía un partido ya de cuarto de final, semifinal, ni hablemos de la final, en Libertadores, y era una guerra. El partido vos ya sabías que iba a salir 0-0 o a lo sumo 1-0. Ese gol iba a ser muy sufrido, ¿no? Preguntar lo que pasó con Racing, ¿no? No era antes, es ahora también, fíjate. ¿Viste cómo perdió Racing? Perdió ahí nomás. A 2 minutos del final del partido. Con Flamengo. Pero a lo que voy, así era el fútbol. Y hoy, vos fíjate, se juega la final de Europa, hace muy pocos meses, entre el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán. Y le da una paliza. 5-0. Sí. Pero aparte otra cosa, salió a hacerle 5. Sí. Acá se salía a que vos no me metas un gol y el otro también, que vos no me lo metas a mí. Entonces, el fútbol ha cambiado en mentalidad y este es el principal cambio. Todos atacan. Es más, te atacan los equipos chicos. Lo vemos en Inglaterra. Juega el Manchester United, juega con el Brighton y el Brighton sale a ganarle al Manchester United. Se ha perdido ese miedo que había. Pese a que los clubes muy grandes compran jugadores por cientos de millones de dólares. Lógico, tienen más poderío que los chicos. Sí. Pero el chico no le tiene respeto. Claro. Eso ahora, se perdió. Claro. Ahora, pensando un poco esto, así pensando en voz alta, digo, los arqueros yo creo que también son otro elemento importante. Han evolucionado. Yo creo, no sé si es tan así, ¿no? Porque cuando tú te pones a revisar en tus tiempos, en los mundiales, por ejemplo, no había un arquero, ¿no? Casi todos llevaban unos arquerazos, ¿no? Que era prácticamente imposible meterles gol. O sea, Peter Shilton, por ejemplo, me acuerdo, ese arquero inglés extraordinario, sí, Sepp Maier, ese arquero alemán. Bueno, por no hablar de los que siguieron a Sepp Maier en Alemania, es que hubo uno mejor que el otro. Claro. Entonces, ahí la cosa era muy complicada para el delantero. Vencer a esos arqueros era muy difícil, ¿no? Claro, pero yo te pregunto esto, ahora que vos hablas de los arqueros. Hoy Bolivia tiene Lampe, Vizcarra y Vanega, el arquero del Tigre, Vanega, que son 3 muy buenos arqueros. ¿Vos crees que si jugaran arqueros nada más en la eliminatoria, Bolivia iría último? No creo. ¿Son muy superiores los de Brasil, Argentina? No. Sí, están ahí.
Están ahí. Están ahí. ¿Es mejor que el peruano o el chileno, los arqueros? ¿Son mejores? No. No hay ahorita un arquero Ahora, extraordinario. Sí, no. El Dibu quizás, ¿no? El Dibu Dibu marca es un poco muy la buen arquero. diferencia. El Dibu, sí. Que acá hay una confusión con Dibu Martínez, porque dicen, no es un arquero, no, es un muy buen arquero que tuvo una tajada que es para todos los tiempos. Claro. Dentro de 100 años se va a acordar esa tajada. La de Tchouaméni. Esto es lo que pasa, Claro. ¿no? Claro. Colomwani. 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 Sí. Entonces, a lo que voy es que los arqueros de hoy de Bolivia, ¿tienen algo que envidiarle a los arqueros anteriores de Bolivia? No, a mí no. Me acuerdo de Galarza, Sí. muy bueno. Sí. Jiménez era el arquero de la selección. ¿Era superior a Lampe? ¿A Vizcarra? No sé, no creo. Por eso te digo. No creo. Los pero arqueros son buenos. Pero te pregunto, Emerson Leao. de Era Brasil, bueno, era bueno. Era mejor Pero que no- los que tienes pero acá ahora. no se trata de hombres. No hay un Emerson Leao ahora en Brasil. Pero no se trata de hombres, se trata de que evolucionó el puesto del arquero. Yo me acuerdo porque era cronista desde muy chico, era cronista de cancha, y me mandaban a cubrir el entrenamiento de Boca, de Independiente, de todos ellos. Y el entrenamiento era así para el arquero. El arquero daba 10 vueltas a la cancha, después se ponía en el arco, le pateaban 40, 50 tiros, entre el técnico y alguno que pateaba bien del equipo, se bañaba y se iba a la casa. Era así. Hoy, el entrenamiento específico de los arqueros, lo he visto, es una cosa impresionante. 2 personas, a veces 3, se dedican exclusivamente a entrenar al arquero y lo pelotean y le hacen ir abajo, levantarse rápido, arriba. Son gatos. Pero básicamente lo que ha cambiado es la mentalidad que es más ofensiva. Un vecino mío, en Buenos Aires, fue un jugador de Banfield, que jugó el Mundial 66 para Argentina. En Inglaterra. Estuvo en Inglaterra 66. Y decía, íbamos con Banfield a jugar a la cancha de Boca, y si conseguíamos un córner, nos abrazábamos. Dice, lo festejábamos como si fuera la vuelta olímpica. Claro. Eso ahora va Banfield a la cancha de Boca a ganarle. Sí, así es. Eso es lo que ha cambiado. No, seguro. Sin duda. Y ¿sabes qué? Pero te lo dejo para la semana que viene porque ya estamos terminando. Wilstermann aprobó y ya es una sociedad anónima privada. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo lo tenemos que tomar? Wilstermann, recordemos que viene de años y años y años de una, ¿cómo se llama? De un desastre económico tras otro. Gracias. Tarea para la próxima semana. Tarea para la próxima semana. Muchas gracias, gringo. Y nos vamos con la guarida hasta el lunes, que tenemos otro invitado del super lujo el lunes. Primer plato, Radio Cutipa. Buenos Aires, centro de La Paz, Achachicala, Achumani, Chasquipampa, ahora es Prado Pérez, Miraflores, Pampajasi, Villa Copacabana.